Buenos días a todas, gracias por venir. Fundamentalmente hoy vamos a abordar tres temas: una valoración sobre el anuncio de reforma constitucional referente a la limitación de los aforamientos que hacía ayer el presidente Sánchez, otra valoración sobre la noticia que conocíamos hoy sobre el procesamiento del líder del PSOE en Huelva, el señor Caraballo. Y finalmente mi compañera Zoe Arcanio, la secretaria de Movimientos Sociales y Sindicalismo, que es responsable de la Caja de Solidaridad de Podemos Andalucía, hará anuncio de la nueva donación de los sobrantes de sueldo de los diputados y los cargos públicos de Podemos. Empezando por el principio, nosotros hoy, 18 de septiembre, ayer se cumplían 7 años desde la primera ocupación del movimiento Occupy Wall Street, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, 10 años después del inicio de la crisis en nuestro país, 7 años después de que el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, tomaran las plazas, 4 años desde que el surgimiento de Podemos no dejara de poner ni un solo día encima de la mesa la necesidad de un cambio político en nuestro país, y 100 días después de echar al PP y al señor Mariano Rajoy, y por tanto 100 días de gobierno del señor Pedro Sánchez, en este país se abre un debate sobre la necesidad de reformar la Constitución para limitar, no para acabar, sí para limitar los aforamientos. Desde Podemos Andalucía saludamos, porque estamos a favor de que se reduzcan los aforamientos, tal y como sucede ahora mismo. Son unos privilegios injustificables, pero lanzamos una pregunta al señor Sánchez. ¿Ya está, Pedro? Lo único que hay que reformar en la Constitución en este país es la limitación para delitos ajenos a la política. ¿Ya está? ¿De verdad? Nosotros desde Podemos Andalucía en el día de hoy no nos conformamos. Entendemos desde el principio que Podemos nació para levantar una alternativa al régimen del 78, para abrir un proceso constituyente, para de alguna forma poder decidir sobre todas las cosas. Y en ese sentido entendemos que la Constitución que tenemos a día de hoy no es la mejor de las constituciones posibles, porque no es la mejor Constitución posible, no permite la inviolabilidad del jefe del Estado, del rey. La mejor Constitución posible no debería permitir las puertas giratorias. La mejor Constitución posible no debería seguir permitiendo los desahucios sin alternativa habitacional. La mejor Constitución posible no debería permitir el destrozo que se han hecho con los servicios públicos en nuestro país. La mejor Constitución posible debería blindar derechos. Y por eso nosotros desde Podemos Andalucía en el día de hoy mandamos un mensaje claro. No necesitamos más maquillaje, necesitamos cambios profundos para, de alguna forma, responder a las reivindicaciones, a las demandas, a las necesidades de la mayoría social en nuestro país. Porque si a día de hoy hay un debate abierto sobre los aforamientos, pero hay un debate abierto sobre una reforma de la Constitución, no es por la situación de los privilegios políticos únicamente en nuestro país, es porque llevamos 10 años de crisis, es porque llevamos 7 años desde que se llenaron las plazas de dignidad para exigir un cambio, y en ese sentido vamos a seguir. Nosotros creemos profundamente en que la reforma de la Constitución no puede ser un debate de partido, debe ser un debate de país. Debe ser un debate sobre hacia dónde queremos caminar. Y en ese sentido, desde Podemos Andalucía lo tenemos muy claro. Nosotros queremos caminar hacia una nueva Constitución en la que hablemos de que los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales están blindados. Queremos hablar sobre una Constitución en la que se prohíban los desahucios sin alternativa habitacional. Queremos hablar, en definitiva, de una Constitución en la que no se permitan los privilegios a nadie y en la que de alguna forma se lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Son ideas, son propuestas que hemos defendido desde el inicio de Podemos y que vamos a seguir defendiendo. Por eso, para decidir sobre todas las cosas, nos alegra, nos congratulamos de que en este país a día de hoy se abra el debate acerca de la necesidad de reformar la Constitución. Pero desde luego, Pedro, no nos conformamos con limitar los aforamientos para delitos ajenos a la política. No vinimos a eso, desde luego, desde Podemos Andalucía. En segundo lugar,
nos gustaría hablar sobre el PSOE andaluz, sobre el PSOE de la señora Díaz o sobre ese partido que es un manual de instrucciones para las prácticas mafiosas. Nosotros en el día de hoy lo vamos a decir muy claro, con la resolución del juicio de los Eres a la vuelta de la esquina, con el caso de la FAFE de la vergüenza, con el caso de la Fundación Guadalquivir en Córdoba. Hoy nos encontramos en prensa como el líder del PSOE en Huelva, el señor Caraballo, pues es procesado por soborno y tráfico de influencia, nada más y nada menos. Ahora, con cada uno de los ejemplos, cada vez los andaluces tienen más argumentos para comprender por qué la señora Díaz, el PSOE andaluz, votó en contra de la Oficina Anticorrupción de Podemos Andalucía. Pero además tienen cada vez más argumentos para comprender por qué siquiera su oficina anticorrupción no la pusieron en marcha. Porque de alguna forma lo que está en evidencia es que tenemos un PSOE andaluz que se parece muy mucho a la mafia, la familia. Nosotros les recordamos sus propios estatutos. El artículo 85 de los estatutos del PSOE dice, literalmente, con carácter previo a la resolución del procedimiento sancionador, se acordará la suspensión cautelar automática de la afiliación que esté en proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura oral por delitos relacionados con corrupción. Nos preguntamos y pedimos explicaciones a la señora Díaz, al señor Mario Jiménez, que conoce de cerca al señor Caraballo, acerca de si se va a suspender o no al líder del PSOE en Huelva. Nos lo preguntamos por dignidad, por poder mirar de frente a los andaluces y decirles a la cara que esto no es verdad, que esto que se dice de procesamiento por soborno y tráfico de influencia, esto no es una práctica cotidiana y normal que nos encontramos caso tras caso en relación con líderes o altos cargos del PSOE. Esperamos que no sea así. El señor Caraballo tiene que dar explicaciones, pero sobre todo tiene que dar explicaciones la señora Díaz, el señor Mario Jiménez y el PSOE andaluz. Esperamos sus explicaciones. Ahora le dejo con mi compañera Zoe Arcanio, que, como anunciaba, va a hablar sobre la última donación de la Caja de Solidaridad de Podemos Andalucía. Buenos días. Bueno, como vosotras sabéis, muchas veces hemos dicho que nos tomamos muy en serio el tema de privilegios cero. Hemos presentado numerosas iniciativas en ese aspecto, muchas bloqueadas absolutamente, pero nos tomamos tan en serio que también nos lo aplicamos y nos lo aplicamos a nosotras mismas. Entonces, vosotras sabéis, lo hemos explicado varias veces, que con el sobrante de los salarios, que son 3 SMI para nuestros cargos públicos, y además con el sobrante de las dietas, que nuestros diputados tienen que especificar claramente en qué nos gastamos el dinero, pues con el sobrante de esas dos cosas, ese dinero va a la Caja de Solidaridad, que hemos recuperado además y ahora tenemos y utilizamos, digamos, con autonomía desde Podemos Andalucía. Y la última comunicación que habíamos hecho pues fue en julio, que fue la donación que hicimos a la plataforma de afectados por la gran estafa de Idental, que vosotras conocéis. Pues ahora comunicaros que esta nueva donación de 6.000 euros será para el crowdfunding de las temporeras contra la esclavitud. Vosotras conocéis seguramente el caso porque se hizo público aproximadamente en abril, cuando saltó a la prensa alemana, aquellas mujeres que llegaron a trabajar a la campaña de la fresa, a Huelva, y bueno, lo que se encontraron fue pues un largo camino de huida y de búsqueda de justicia, un camino marcado por muchísimo dolor. Básicamente pues porque lo que se encontraron es, en vez de que les paguen un salario, fue que abusaron de ellas sexualmente y laboralmente, y que en la mayoría de los casos ni siquiera les han llegado a pagar el salario que se les debía, por el cual venían a trabajar aquí a España legalmente. La situación es gravísima para estas mujeres. De las 100 mujeres que en un principio se plantearon o hubieran querido denunciar, solamente 30 lograron quedarse
Aquí muchas de ellas fueron expulsadas de una forma, vosotras sabéis, violenta y sin, incluso teniendo visados y demás, se les canceló el contrato, pues se las subieron a autobuses, se las llevaron, 30 de ellas se quedaron y solamente 10 se han atrevido valientemente a denunciar. Ahora, la situación es porque claro, tienen que esperar el juicio, si retornan a su país, pues el juicio lo pierden, entonces tienen que quedarse aquí para poder finalizarlo. Entonces pues tienen una situación muy compleja, pues porque no tienen dinero, ni siquiera les han pagado el salario que les deben. Entonces pues esta donación de 6.000 euros es para ellas, básicamente para eso, para que sus familias puedan sobrevivir. En muchos casos, muchas temen que les quiten la tenencia de sus hijas por no poder mandarles el dinero que necesitan para vivir. Entonces la situación es muy grave. Ahora, nosotros entendemos que estos 6.000 euros son muy poco dinero. Ellas han abierto un crowdfunding que esperamos que todo el mundo pueda pues, colaborar. Pero esto no puede basarse en solidaridad, que también está muy bien porque bueno, tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Ser solidaria, pero no puede solucionarse solamente por aportaciones de la sociedad civil. Aquí hay una pasividad absoluta de las instituciones, de la Fiscalía, de los juzgados, de las instituciones del Estado, que ha sido un poco pasiva y lamentable, en el sentido de que quienes deberían protegerla y garantizar que el juicio pues, se lleve a cabo y que ellas tengan la posibilidad de subsistir, pues no lo están haciendo y se encuentran en una situación de desprotección. Entonces, pues eso, ¿no? Necesitamos que las instituciones garanticen las posibilidades de quienes han sido abusadas laboral y sexualmente, pues puedan llegar a final su juicio. En ese sentido, pues necesitamos sitios de acogida, de permanencia y agilizar los juicios. Estas mujeres quieren volver a sus casas, quieren volver con su familia y están esperando, no saben siquiera cuándo va a ser la fecha del juicio. Entonces, en ese sentido, pues también creemos que esta situación lamentable y muy grave de explotación hacia las mujeres y la doble discriminación que implica mujeres migrantes que vienen a trabajar en esa situación de precariedad, pues que marque un precedente que estas cosas no pueden volver a pasar.